¿Qué tal, amigos, amigas de La Planta Films? En esta nueva entrega estamos con un invitado muy especial, muy admirado por nosotros y que queremos que lo conozcan más a fondo. Se trata de Alfonso Figueroa Samano, alias y mejor conocido como Poncho Figueroa, que es un artista multidisciplinario, principalmente en el campo de la música, pero también en el cine, la actuación, y vamos a platicar con él a ver a dónde nos lleva un grato momento. Muchas gracias. Bienvenido, querido Poncho. ¿Qué onda, Arturo? Qué gusto verte, como siempre, Igual, y en igual. estas circunstancias para pues acercarnos a ti, aprender de ti, inspirarnos. Nuestro público, pues todavía no sabemos bien quién es, pero seguramente son muchos jóvenes que son nuestros alumnos, exalumnos, gente que colabora con nosotros. Entonces, bueno, para empezar, ¿cómo te describirías a ti mismo, mi querido Poncho? Una breve semblanza que venga de ti mismo, para quien no te conozca. Pues yo creo que Poncho Alfonso Figueroa es hoy en día un artista, pues como dices, multidisciplinario, que se enraiza mucho en relación a la música. Me gustó la descripción que hiciste y a través de la música como que permea hacia muchos otros espacios de intervención artística, ¿no? Eh, Pienso que hoy en día mi relación con el arte es prácticamente, pues, como un visionista, ¿no? Tengo que ver con cosas del cine, tengo que ver mucho con, pues, con cosas de la música, pero muy escénicas también. Tengo que ver con cosas de teatro, tengo que ver con cosas de literatura, inevitablemente, porque la amo, pero además porque, pues, la música me lleva de alguna manera a la lírica y hoy en día también, pues, me dedico un poco a las cosas más kinestésicas, como la capoeira de Angola, que ya lleva un tiempo, pero ahora siento que es parte como está integrado en una forma artística también mía. Y, pues, así, el cine, pues, los conciertos, ¿no? Los conciertos en vivo, la música en vivo. Ok, excelente. Pues yo tuve el gusto de conocerte por una película que yo dirigí y que prácticamente tú también protagonizaste de alguna manera. Sí. Fuiste de las voces, pues, fundamentales para el documental sobre Rita Guerrero. En esta película que yo, pues, dirigí, aprendí de la historia de los psicotrópicos. Creo que antes de los psicotrópicos eran cantera. A ver, Claro. cuéntanos si quieres un poquito brevemente cómo fue tu historia con la música, dónde empezó la cuestión. Pues un poco mis papás, mi papá yo creo que sembró la semilla y mis abuelas, las dos, tenían como una noción de la música, más hacia como antes participaban socialmente los que no eran músicos, pues hacían tertulias en la casa y mis dos abuelas, una tocaba la mandolina y cantaba, y la otra tocaba la guitarra, el piano y cantaba también, pero muy en esta cosa como de familiar, o sea, como no eran concertistas. Y mi papá siempre coleccionó discos cuando éramos chicos. Yo nací en el 71. Cuando éramos chicos, pues era el LP del vinil lo que pues, se usaba para escuchar música. Y hasta yo creo que el 94, 95, esa fue realmente como el proceso de cómo escuchar la música, cassettes y discos. Y mi hermano también, que él es artista plástico, pues también un día mis papás fueron a la sala Chopin, compraron 4 guitarras y dijeron, vamos a ponernos a estudiar todos guitarra. Y de la familia el único que estudiaba realmente a la semana pues era yo. Mi papá vendía mezcal y el maestro de guitarra era oaxaqueño. Entonces realmente era un pretexto los sábados como para yo tomar una clase de guitarra en la mañana y ellos pues quedarse toda la tarde tocando con un músico y ellos cantando y tomando mezcal. Nunca estudiaron realmente la música. Mi hermano lo Ujú. intentaba y yo pues, vi que lo intentaba, pero no tuvo facilidad en las manos así. Más era su acercamiento al arte a través de lo visual. Y, y pues yo digamos que desde los 7, 8 años, pues tengo una guitarra cerca para estar tocando. Ya en la secundaria
llevaba la guitarra a la secundaria y ahí me vio Juan Manuel Vadillo Comezaña, que él es pues ahora es un escritor importante, un poeta importante, yo creo que es de los investigadores más importantes sobre el flamenco aquí en México. Él también la música lo fue llevando hacia la literatura y pues empezó a estudiar letras hispánicas y ya ahora tiene varias especializaciones y doctorados en relaciones. Él levantó la piedra donde yo estaba y me dijo, tú tocas, ¿verdad? Nuestro grupo era Cantera. Él El me de tu dijo, primer grupo. mi primer grupo, me dijo, mira, se acaba de salir el bajista y necesitamos un bajista. Y la verdad es que yo no tenía noción de qué era el bajo, ni realmente cómo, qué función, cómo se escuchaba, cómo oírlo. Pero no le dije que no en ningún momento y pues no tenía idea qué quería decir. Y el primer ensayo fue que Pepe Martínez Novelo, que él también es un ingeniero de audio muy importante que desarrolló unas tecnologías para tener un sistema de audio mexicano que lo logró tener en algún momento antes de que la fiebre china de los equipos pues se lo no permitiera. Pero él era ingeniero de los Caifanes, de Real de 14, y cuando me dio una guitarra me dijo, mira, no tenemos bajo, pero yo hice esta guitarra, le puse un puente de bajo y le pusimos una pastilla y le pusimos cuerdas de bajo y pues este es nuestro bajo. Y era realmente una guitarra acústica. Y ahí me enseñó Luis Ernesto Martínez, que es el, el bajista y medio arreglista de La Gusana Ciega. Me dijo, mira, hazle así, son estas notas, esta es la rola. Y realmente me compenetré un poco con el bajo, pero ese era un grupo que lo deshicieron nuestros papás porque éramos muy niños. Un día dijeron, no, pues ya se acabó el sueño de la música. Y yo pensé que me iba a quedar con el bajo, porque lo habíamos comprado uno nuevo con una tocada que hicimos, pero resultó que no. Y un año después fui a ver a la banda de Luis Ernesto y de Pepe y de Rodrigo Barberá, también un músico importante, este, y me dio mucho coraje que que Luis Ernesto tocara también el bajo, que pues, según yo en mi psicología me pertenecía, ¿no? Y pues, saliendo de ahí le dije a mi mamá, oye, necesitamos comprar un bajo. Y nos pusimos a ahorrar las monedas de 20 pesos. Y ya en la prepa, un día un amigo llegó y me dijo, oye, pues tengo un bajo nuevo, lo quiero vender. Vamos, lo vimos en la azotea, era un Sonatone, una marca de unos bajos mexicanos, pues de una gama baja. Pero yo lo vi y fui con mi mamá y le dije, este es el gran momento, sacamos la alcancía, las monedas de 20 pesos y se los di. Y ahí realmente fue que empezó como pues mi entendimiento con el bajo. Pensé en tomar unas clases y fui con Alejandro Pérez Sáiz, otro bajista muy importante del jazz en México, pues en ese tiempo en los ochentas, noventas, y, y empecé a entrar en el lenguaje del bajo, a escuchar el bajo. Y después pasó que hicimos era Cantera, se deshizo Cantera, luego fuimos los Psicotrópicos. Nos pasamos Jacobo y yo a otra banda que tenían unos muchachos del IE, el Instituto Escuela, que luego se volvieron de otra escuela de esas del sur. Y entonces entramos, era un grupo más de jazz, componíamos entre todos nuestras canciones. Alejandro era como el productor musical, el que se acercaba y nos decía, a ver, vamos a entrarle esta rola. Y con esa banda hicimos la música de dos obras de teatro, que fue Vox Thanatos fue América de Kafka y luego Vox Thanatos. América fue una traducción que hizo una adaptación que hizo Jerzy Gregorzewski, un ruso, y la generación con la que trabajamos era la de Rita, David Evia, Alejandro Reza, que era una generación como hija de la huelga del 86, creo, una de las primeras huelgas del CEU, y el Zeus, qué chido, ¿no? Sí. Y entonces ahí en la tomada del CUT fraguaron la idea de hacer América. Era una obra, pues el texto, un texto kafkiano absurdo. La historia es un chavo que
lo viola su sirvienta en Alemania, entonces va a tener un hijo, pero entonces su papá no lo permite y entonces migra a América, porque hay un tío alemán que ya vive en América, y la vicisitud kafkiana de este que termina en realidad enrolándose en un circo, que es lo que le representa la locura en la cual se ve con la intención de ser una persona decente y trabajar y pertenecer y todo eso, pero pues, el mundo kafkiano no se lo permite y pues termina. El personaje era Sergio Hernández, francés, un, un, un visionario también como del video. Él era actor, compañero de Rita y de David, pero él empezó a hacer video en ese tiempo. Y entonces hicimos unos videos súper loquísimos, súper locos, que los poníamos en los conciertos ya después de Santa Sabina. Termina Vox Thanatos, que es esa obra ya la escribe David, y es una hecatombe en el 2007, o sea, la hicimos en el 88, 86, 87, 88, y la visión de la ficción era en el 2007, que ya habíamos pasado una guerra atómica y que se había caído la ciudad y que los sobrevivientes, algunos vivíamos abajo de una cúpula en donde había unos personajes que eran el comandante, que quería hacer un concierto en el Zócalo, tenía secuestrada a Berlín, que era la cantante, y encadenado a Ptolomeo, que era Jacobo, pero se inspiraba en un gurú que era Sergio, que comían ácido, y entonces pues, viajaban y una deidad, ahí una como un maniquí se les aparecía y les decía como el futuro, lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, como muy ácida la onda. Y mi papel era Baudelaire, el poeta, que salía a la mitad de la obra y decía, pues, unos poemas malditos. Y al final, Jacobo, Rita y yo tocábamos canciones que era Chicles, Nos queremos morir, canciones que luego se volvieron de Santa Sabina. Terminando esa obra de teatro, Pablo, que pertenecía a los psicotrópicos, Pablo Valero, nos dice, tenemos que hacer una banda de rock y Rita tiene que ser la cantante. Y empezamos a ensayar Pablo, Patricio y yo, grabamos unas canciones en un cassette, se lo dimos a Rita en una Navidad que se fue a Guadalajara y, y ella nos decía, están muy punks, sus rolas están muy punks, no sé si yo sea la indicada para ese proyecto, ¿no? Y Pablo le insistió, le dijo, no, no, tú tienes que ser la cantante, no hay de otra, ¿no? Y así nació Santa Sabina, ¿no? Ya luego Jacobo, que era como natural, se juntó a la banda y pues así nació el 2 de febrero de 1989 el primer concierto de Santa Sabina. Después de casi un año nosotros de ensayar, y fue porque Alfonso André de Caifanes fue al ensayo y vio que Patricio era el baterista que era su alumno, y estaba medio saliendo con Rita y entonces como que dijo, pues ¿qué hacen aquí ensayando? Ya tienen mucho tiempo y tocan muy bien. Salgan a tocar y nos consiguió nuestra primera tocada que fue el 2 de febrero del 89, Salón de los Aztecas. Era, el Salón de los Aztecas era como un salón imaginario en donde Aldo Flores y Enrique Cantú hacían desfiles, exposiciones, desfiles medio de moda, exposiciones y tocada. Y esa fue una exposición de artistas de Guadalajara como Francisco Fernández y su familia, su papá y sus hermanas, Anelé Rosell, y puro Guadalajara. Tocó María Bonita, Los Simples Mortales, y nosotros fuimos como la banda que entró al final, que Alfonso dijo, dejen tocar a estos canijos, y fue realmente como la revelación en la noche. Los otros grupos ya los conocíamos, ya los habíamos escuchado y eran importantes en la cultura, digamos, ¿no? María Bonita tenía su estética muy importante, que era Mario Lafontaine y su hermano Mateo, y los Simples Mortales pues eran Álvaro Ruiz, Nacho Maldonado, Ulises Figueroa, Santiago Mayagoite, como que músicos que luego se volvieron muy importantes, Maroto, y a partir de esa tocada tuvimos ese año, porque fue en febrero, ese año tocamos como 250 veces, por el fenómeno que pasamos a hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues Santa Sabina tuvo 15 años
tocando y cambiando elementos internos de la banda que hacían que cambiara el carácter un poco. Y, y después de 15 años sin parar de tocar fue que decidimos un poco descansar. Y ya fue que Rita se embarazó y como que pues dijimos, no, bueno, a ver, un rato más descansando. Ya que había sido mamá, hicimos un concierto más, dos o tres conciertos, uno en el Vive Latino en el 2007. Y luego, pasó un rato en donde queríamos medio regresar a hacer la banda, pero Rita ya estaba como en una onda mucho más de cámara, mucho más acústica, mucho menos volumen, mucho menos fastuoso, ¿no? Que siempre realmente le gustó. Pero de todas maneras hicimos este concierto del Vive Latino y otros conciertos en Tijuana, en Hermosillo. Y ya luego se acabó la banda. Luego pasó que pues Rita se enfermó, no duró ni un año enferma y fue que falleció. Y ahí termina la historia de Santa Sabina, en el 2011, realmente, y la posibilidad de que existiera Santa Sabina como tal otra vez, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo tuve otra banda que se llamaba Los Highway, y ahora en realidad estoy rehaciéndome un poco el presente de músico y de compositor también, ¿no? Porque pues estudié en una escuela que se llama el Instituto de Liturgia, Música y Arte Cardenal Miranda, que es una escuela que pues ya con el tiempo me di cuenta qué tan revolucionaria era. Era la más especializada en música antigua de México. El director era el padre Javier González Tezcucano, un músico que en su momento fue el más importante. Todos los directores iban a preguntarle cómo dirigir las obras, ¿no? Todos los directores que conocemos así renombrados. Él era un cura que para los músicos era cura y para los curas era músico. Entonces, era una persona que no tenía interés por figurar, pero sí por hacer, ¿no? Entonces tenía una escuela importantísima, ¿no? De música antigua ahí. La gente que estudiaba la música antigua mexicana, de Europa, de todos lados, pues ahí tenía que ir a dar. Y, y después, pues los Highway, una banda, un trío de rock que tuve, que nos fuimos 2 veces a Europa y nos fue bastante padre, tocamos en algunos festivales y luego fuimos a Sudamérica. Pues también era una banda que de alguna manera creó, hicimos 2 discos. Yo creo que tenemos un lugar importante también en el discurso del rock. Y en esos ínteres de alguna manera he ido haciendo cosas de películas, actuaciones. Me han llamado a... Estuve en De la Calle, hice un personaje muy bonito que es el Globero. Era una obra de teatro en realidad que montó Julio Castillo, mm, y que en su momento Gerardo Tort hizo el guión de cine y la llevó al cine y también es una película muy emblemática que consiguió mucho discurso íntimo con el público. Después hicimos Ciudades Ciegos con Santa Sabina, dirigida por Alberto Cortés. Y mi papá y Alfonso Arau tuvieron mucho que ver en las producciones las últimas producciones aquí en México de Arau. Entonces mi papá estaba cerca del cine, también era guionista, pero nunca publicó mucho y como que mis dos papás eran muy cinéfilos, sobre todo del cine mexicano de la época de oro. Y entonces como que mi relación con el cine ha sido también muy natural. En el infierno, ¿no? También. Luego, Luis Estrada. Primero hice Un Mundo Maravilloso Ah, sí, sí, sí. y esa actuación de alguna manera me valió que Luis me volviera a hablar para El Infierno, Ujú. hacer un personaje que no tenía diálogos. Con Gómez Cruz, ¿no? Ahí sí Sí, compartí esa realmente cosa con buena. gente muy, bueno, en la otra también, pero esta fue lo máximo, ¿no? A partir de esa, pues nuestro cochiloco se volvió también Un ícono, ¿no? un ícono, ¿no? Más allá del cochiloco, pues ya el actor que vemos y conocemos todos, ¿no? Pero pues estaba el maestro Gómez Cruz, estaba la maestra María Rojo, Claro. ¿no? O sea, Sí. como pues No, pues también el gente top. de nivel total, ¿no? Y,
Y luego algunas series y todo eso. No, yo siempre estoy como esperando un momento del cine, Ujú, casi, solo que ahora, después de la epidemia, pues hay que hacer los castings uno en la casa. Antes en realidad te hablaban un poco por tu perfil, que conocían de alguna manera. ujú. Pero el cine, con todo y que no soy tan devoto del cine, sobre todo un tipo de cine que también siento que tiene demasiada socialización, o bueno, no, demasiada manipulación social, Mm, ¿no? sí. Porque el gesto social del cine me gusta, me encanta, la cosa documental, por ejemplo, me parece, es como una parte del cine muy transparente, ¿no? Muy cerca de la gente, digamos. Sí. Entonces, pues, y ahora, yo vivo en Malinalco, que es Estado de México. Y hace no mucho tiempo se fue a vivir un profesor de capoeira, que es el percusionista del Panteón Rococó, y le dije, vamos a iniciar las clases de capoeira, y ahí hay otro amigo, Diego Corbalán, que tocaba Ujú, ujú. en la NAO, que habíamos hecho capoeira cuando, pues yo creo que por ahí del año 2007, 2006, con un maestro que vino de Brasil, ahí empezamos. Y luego cuando vimos que Tanis se fue para Malinalco, pues dijimos, vamos a ser el grupo. Y es un grupo que ya lleva 6 años, 7 años en Malinalco. Y también existe todavía. Y pues es como mi parte más kinestésica, ¿no? Ujú. La capoeira tiene esto que junta el teatro con la música, con las artes marciales, con la danza, con la historia, con Junta muchas cosas. la mitología, ajá. Ujú, Es ujú. como un cine Ya. kinestésico, por Ujú. decirlo de alguna manera. Ok, qué padre. Entonces, pues me gusta mucho. Recién hubo un encuentro en Cuernavaca. Vino un maestro que es brasileño, pero que vive en Europa. Y hay hay casas de capoeira, familias de capoeira que cuando vienen estos maestros pues se juntan y Ujú, hacen como una experienciación alrededor de la capoeira que es mucho, ¿no? Es música, son los movimientos, es el mismo juego, ¿no? Mucha filosofía también. ujú. Y en algún momento también de la historia, este, tuve la fortuna de ser alumno del maestro Inocente Morales Baranda Teutli, que él recién murió el año pasado. Era un chichimeca, eh, pues muy importante en la comunidad de Milpalta, que es en la Ciudad de México. La zona conurbada es la más rural que existe. Ahí casi todo el nopal del mundo sale de Milpalta, ¿no? Ya. Y entonces, en realidad, el maestro Teutli, pues era un campesino, pero que había tenido como el acercamiento con maestros filosóficos de la antigüedad mexica que estaban arrinconados en la cultura, ¿no? O sea, digamos, era el maestro de obras de un lugar o los albañiles, estaban escondiendo el tesoro que hizo el mandato de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, cuando vio que los españoles no iban a intercambiar la cultura, volteó a su pueblo y les dijo, es hora de volver, de escondernos, ¿no? Es hora de todo lo que sabemos y todo lo que signifique antigüedad prehispánica debe de ser totalmente cubierto por la tierra. Y la generación de Teutli, que pues cuando murió tenía 93, 94 el año pasado, fue la primera generación que volvió a retomar este sol que Cuauhtémoc en algún momento dijo, ya habrá un sol para nosotros nuevo, ¿no? Y entonces como que culturalmente, cuando los zapatistas, cuando ya fue inevitable el hervor de los pueblos originales, pues muchos vimos la manera de cómo nos podíamos acercar a este conocimiento de la antigüedad. Y como 4 años, casi 5, fuimos todos los jueves a la universidad, como nosotros le llamábamos, porque conceptualmente la universidad, según los ancianos, se estudia en el universo, no en un salón de clases, ¿no? En un salón de clases te abstraes del universo. Y como era, digamos, Nezahualcóyotl y sus
me imagino a los filósofos griegos caminando y mostrando su conocimiento, ¿no? A los filósofos hindúes, a los filósofos de Oriente, en realidad, predicando en el cerro, ¿no? Hablando de la naturaleza o de la integración de lo de afuera con el conocimiento. Y así fuimos a estudiar 5 años con el anciano, porque nosotros, mi expareja y yo, queríamos que nos enseñara temazcal. Y por otro lado llegaron otros también amigos de ahora que querían eh, eh, conocer acerca de la piedra del tiempo, o sea, el Tetonalámatl, que le dicen el calendario azteca, mal dicho. Y entonces en ese momento el anciano Teotli dijo, yo ayer lloraba en ese árbol que está ahí, porque yo tengo mucho que enseñarle a la gente, pero si la gente no viene a pedirle el conocimiento, yo no puedo obligar a nadie, ¿no? Porque el conocimiento, fue la primera lección, solo entra a través del amor. Ya ese concepto tan solo nos costó o me costó años entenderlo, ¿no? ¿Qué quería decir realmente? Él decía, solo se aprende a través del amor. Y ya luego pues entendimos, aprender es abrazar, es como un verbo que dice, yo jalo esto hacia mí. O sea, uno tiene en la memoria muchas cosas que no son quizá lo que quiere tener, pero hay algunas en la vida que tú las aprendes y las abrazas. Y entonces el anciano dijo, vamos a formar un Calmeca, un centro de estudios, y lo hicimos y estuvimos yendo 5 años y aprendimos sin que él nos dijera náhuatl, filosofía, temazcal, tetonalámatl, y toda como el contexto y algunas cosas como más interiores de la conceptualización de la antigua prehispánica, ¿no? La visión antes. Y entonces me llevó al náhuatl, me llevó de alguna manera a estar cerca como de esencias de lo antiguo, ¿no? Que creo que hoy tienen un poco más de posibilidad de mostrarse, ¿no? El temazcal cuando Teutli era niño, pues lo tenían que hacer a escondidas, porque en el contexto de la conquista y de la colonia, pues era la brujería, ¿no? Eran cosas de ocultismo, ¿no? Si uno lee el códice, el códice florentino, todas las traducciones que están ahí son imágenes que provienen más de la Inquisición, o sea, aquí no había ese nivel de violencia que nos vendieron. Y bueno, este es un poco el contexto del poncho contemporáneo, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. ¿Qué te iba a decir? Oye, con Rita compartían esta onda de ese como visión a lo antiguo, ¿no? Claro, claro. Eso a mí no me quedaba muy claro, vaya un poco, pero así como lo estás planteando ahorita, lo veo más claramente, ¿no? Ella cuando estudió música tuvo contacto con algunas personas y ella misma yo creo que desarrolló un gusto por lo antiguo. En la escuela te enseñan mucho los periodos entre el barroco y pues el impresionismo, ¿no? Que ahí de alguna manera hay una evolución de la música que es más en relación al racionalismo quizá, a la Claro. historia racionalista, ¿no? Sí. Y como que a nosotros nos llamaba la atención lo previo a esto, ¿no? Como un acercamiento a la música mucho más, eh, pues quizá religioso medieval, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no Ujú, como una religiosidad racional, ujú. porque nos parecía como mucho más místico, ¿no? A mí el gregoriano en la escuela, pues el maestro, el padre Javier nos decía, nosotros podemos cantar estas notas, pero esto lo cantaban monjes de 60, 70, 80 años y estaban realmente rezando pues a una magnanimidad suprema, ¿no? Entonces toda esta como mística o esta forma mística de acercarse a la música siempre nos llamó mucho. Y ella en realidad pues trabajó mucho la cuestión de, eh, las multivoces
palestrinianas, ¿no? En donde de alguna manera también había todavía influencia de estas escalas más árabes, escalas más judías antiguas, Ujú, y ella se fue luego por la investigación de eso, ¿no? Que también en el tiempo es como importante recordar en qué momento llegaron aquí los de fuera, ¿no? Los conquistadores, los colonizadores. Todavía era el medioevo en Europa. Los segundos y terceros viajes ya era el barroco, pero aquí el indigenismo era barroco. O sea, el barroco que son, pues son colores, grecas, juegos, y aquí pues eso era lo que hacían realmente, ¿no? ujú, Matemáticas, ¿no? ujú, Entonces, todavía hubo un tiempo en donde llevaban a los músicos antiguos que estaban aquí, los llevaban como animales, porque todavía no les otorgaban la posibilidad de tener un alma, pero sí eran una inteligencia porque de un momento a otro se volvían compositores, podían tocar el clavecín, podían componer y se los llevaban a Europa para enseñárselos al rey como un animalito que podía tocar, ujú, ¿no? Todavía ni siquiera eran personas cuando... Entonces, pues ella se puso a investigar este momento de la música que todavía de alguna manera, pues está dentro de las catedrales mexicanas, ¿no? Cuando ujú, los maestros de capilla era pues gente indígena y que componía pues al estilo Bach de alguna manera así como pues una o dos o tres piezas al día. ujú, Entonces, las catedrales de México todavía están llenas de compositores que en el contexto no son importantes, pero en Europa son muy importantes porque son los compositores indígenas, ¿no? ujú, O que ujú, están pegados al indigenismo nacional, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues todo eso nos apasionaba, Ya, absurdo, ¿no? ya, qué maravilla, sí. Y La música puede sintetizar todo este tipo de historia, ¿no? ese es el arte, ¿no? El arte es esa síntesis que podemos hacer los que estamos en la vida de relacionar tiempos, espacios, creencias, eh, nociones, ¿no? Porque nosotros no sabemos qué pensaban y qué creían todos esos compositores, Mm, pero lo revivimos, ¿no? Y lo revivimos con lo que escribieron en el papel, ¿no? No tenemos más material más que decir, bueno, pues aquí puso esta inflexión por- porque así es, ¿no? Entonces, pues ese es como, de ahí lo interpretamos, ¿no? Pero bueno, pues también siempre tratamos de meter todo eso al rock, ujú, ¿no? Por eso también las escalas, las armonías de Santa Sabina son experimentales, son muy hacia lo antiguo, hacia lo árabe, ¿no? Como que sí, también nunca separamos las músicas y eso me parece que es algo que tuvimos como un buen ojo para eso. ujú, Dijimos, ah, pues sí, vamos a traer esta música para acá y, y pues creo que Santa Sabina tiene ese color, ¿no? ujú. Más como hacia la música antigua. Hoy Uh, tengo una banda nueva. que no está por ese lado. No está para nada por ese lado. Ujú, ujú, ujú. Tú eres un artista que está en constante búsqueda también de nuevas cosas, Sí, y de mí mismo, de yo ti creo que mismo. como artista No te has estoy, encasillado, digo. no, todavía siento que estoy buscando el lenguaje que me va a permitir esto, ¿no? Como viajar en el tiempo, estar en muchos lugares al mismo tiempo, en muchos corazones, en muchas mentes. Esta es una banda, la que tengo ahora, que es Rhythm and Rock Global, porque cantamos en náhuatl, en francés, en portugués, Ok. cosas que han tenido un poco que ver en mi vida, o yo no hablo francés, pero compuse una canción que me la imaginé luego en francés, y pues la intenté traducir con los que saben hablar, Ujú, ujú. y la canto en francés. Ok. Pero la que es en portugués es un canto de capoeira, y las que son, una que es en náhuatl es una como una oda o un canto al Sinantécatl, que es el Nevado de Toluca, y así, ¿no? O sea, Sí, como sí. ya utilizando de alguna manera la paleta, pues, de cosas que he vivido que son más amplias, ¿no? Ujú. Oye, para, por ejemplo, para los jóvenes que empiezan a hacer música, que están en la secundaria, en la prepa, ¿cuál es el poder de la música? ¿Desde qué lado se debería abordar la labor musical? Obviamente que hay muchos géneros, hay muchos escenarios, hay muchos tipos de música y de cine y de arte, ¿no? Pero ¿hay algún espíritu que tú consideres que hay que
que hay que tener para abordar adecuadamente la creación artística? Yo creo que sí. Yo creo que, y más ahora, de alguna manera yo creo que los músicos y los artistas en general tenemos algunas inestabilidades psicoemocionales. Y yo creo que la manera de compensar ese no saber qué va a pasar con mi energía, con mis pensamientos, es concentrarlos en una labor físico, psico, emocional, que es la música, es estudiar música. Estudiar música es un momento en donde te sales del orden lógico de la realidad y te metes a un orden particular de la realidad. Y eso hace que tú tengas tu propia realidad, en donde tú seas quien pone el tiempo, las reglas, las sensaciones, los valores, ¿no? Y entonces, si tú te pones a estudiar algo y creas un lenguaje en relación a eso, pues estás creando un espacio que te pertenece de alguna manera. El mundo es tan amplio y hay tanto y cada vez más que la sensación de no pertenecer o de que no te pertenezcan las cosas cada vez es más grande. Y yo creo que hacer música es crear un espacio personal real, físico, tangible. Entonces, creo que se puede ampliar para el arte, pero la música es muy metodológica y entonces también te mete en una cuestión de un orden mental que proviene muy de lo natural, no de lo racional, ¿no? Es como una experimentación que sale también de lo racional, ¿no? Lo racional nos tiene de alguna manera presos en ciertas ordenanzas que implica ser racional, y la música a fuerza interviene mucho más la emocionalidad, los movimientos, ¿no? La imaginación. Entonces yo creo que sí es un espacio de salvación. Mm, Quien decida ser músico va a tener un espacio de salvación. Ya luego está esta forma de enfrentarlo a la realidad y que se vuelva de alguna manera un método de sobrevivencia que no tendría necesariamente por qué tenerlo, pero si te vas a dedicar a algo, pues le estás dedicando un tiempo y eso tendría de alguna manera que crear otro espacio pues a lo mejor de intercambio con el mundo, con la sociedad, ¿no? Tú tienes música, bueno, pues yo te doy música, ¿qué me vas a dar, ¿no? ¿Qué me vas a dar sociedad? ¿Qué me vas a dar individuos? ¿Qué me vas a dar sistema? ¿No? Entonces, pues puede significar hasta dinero, ¿no? Hasta una manera de vivir de alguna manera, pero yo creo que proviene de otro espacio, ¿no? Una libertad personal. ok, excelente, excelente. Supongo que se amplía al arte en general, ¿no? Solo la música en realidad pues incluye, como todos los artes, mucho método, ¿no? Lo mismo un pintor que está pues, viendo que una línea salga como él quiere que salga, ¿no? Y mientras más, en la actuación es igual, ¿no? Mientras más tengas el texto introspectado, analizado, integrado a ti, más libertad vas a tener, ¿no? Es lo mismo en la música. Excelente. Oye, pues que esta plática, ojalá que para nuestros, que nos esté escuchando y viendo, sirva de inspiración para ponerse a hacer música, ponerse a hacer películas. Muchas veces como la idea de esto, ¿no? Que Claro. poder aprender de personas como tú que han entregado su vida, ¿no? A la música, al cine y a pues esta comunión social que se genera, ¿no? Ujú. Siempre por donde Tal tú has cual. pasado, pues tiene esa huella, ¿no? De lo social, de que vivimos en una comunidad, en un país. Y eso es pues muy, muy valioso. Queda aquí de tarea volver a escuchar con mucha atención toda tu discografía, que son 5 discos de estudio con Santa Sabina, Ujú. 2 en vivo, 2 discos con los Highway. Sí. eh, Hablamos de varias películas, hablamos de La Calle, Un Mundo Maravilloso, El Infierno, El infierno. Sí, sí, ¿no? O sí. sea, para poner atención y realmente terminar de cerrar este ciclo de aprender de Poncho Figueroa. Siempre es un placer. Ahora hay una nueva película alrededor del concepto de Santa Sabina.
Para cerrar, ¿nos quisieras platicar un poquito de este nuevo proyecto que está, entiendo, a punto de estrenarse, ¿no? Sí, 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 pues es una película que salió como de los conciertos en el 2018 cumplió 30 años Santa Sabina, ya Rita y Julio no estaban en esta dimensión, pero decidimos que no tenía que pasar de largo el festejo, hicimos 4 conciertos en donde para suplir la ausencia de Rita invitamos a personas que quisieran a la banda y que quisieran a Rita. Y de ahí, pues, en realidad emergió voces como lo son el coro de Rita Guerrero, que ahora se llama así, pero en ese tiempo se llamaba el coro virreinal del claustro de Sor Juana y el coro del Liceo el director es Aquiles Morales. Ellos hacen unas canciones, Alfonso Andreas canta otras canciones, Iraida Noriega canta otras canciones, las chicas de Descartes cantan otras, y así se va haciendo como un arcoíris de cantantes, pero la base es la Santa Sabina que habitó Santa Sabina durante casi todo el tiempo, ¿no? O casi toda la banda. Y el último concierto que dimos en Los Pinos lo pudimos filmar con varias cámaras. Fue una cosa también muy especial. Los chicos de Dinamita Post se dieron cuenta que ese momento era muy importante en nuestra historia, en la de ellos, porque somos generación, y pues culturalmente a nivel, yo creo que de la cultura nacional, también es un momento que era importante tenerlo registrado. E hicieron una suerte de muchas cámaras, consiguieron ellos, hicieron, ¿no? Paco y Paulo son los que gestionaron todo esto. Y Chacho, que era nuestro ingeniero, que ya veníamos presentando este concierto multicanal, que eso era una experimentación nueva, ya también como de esta generación de nosotros, ya viejitos, y llamamos a Belén Ruiz Guerrero, que es pues la sobrina de Rita, y entonces integramos una forma de la banda que la pudimos grabar multicanal, la mezclamos multicanal y ahora la estamos presentando multicanal. Esto quiere decir que es como música más pensada en lo espacial. Para este contexto, Juan Sebastián, el tecladista, ya había, como él es artista sonoro, bueno, él es músico vanguardista de formas de componer distintas. Él ya había compuesto canciones de 36 canales, por ejemplo, Ok, o piezas más que ok, canciones. ok, sí. Entonces ya cuando le dijimos, estos son 5 canales como para poner un PA atrás y un PA adelante, dijo, ah, perfecto, esto es pan comido para mí. Y Chacho, que es el que hizo Gonzalo Peniche, la ingenierización del multicanal, ya había estado trabajando, entonces el coro suena aquí, los chelos suenan aquí, los teclados suenan aquí, las guitarras suenan aquí, y el bajo y la batería suenan aquí. Entonces es una experiencia surround. O sea, vale mucho la pena ubicar cuando se den funciones que podamos tener esta envolvencia, ¿no? Esa envolvencia, que es mucho el juego, Mm, aunque lo que está pasando en el escenario, pues es una dinámica hermosa de claro. amigos Ujú. y de interacción entre nosotros a nivel musical muy viva, ¿no? Entonces sí es algo que lo tienen que ver por la historia, lo tienen que ver por la tecnología y lo tienen que ver porque pues, está súper chido que salga toda esta gente tan notable y tan amorosa, ¿no? Claro. La verdad. Tuvieron una función en Ficunam y ahora pues hay que estar al pendiente para poder verla como se debe y escucharla como se debe, ¿no? Sí, yo creo que va a haber unas cuantas funciones por ahí en algunas de las cinetecas del país. Y en noviembre estamos pensando hacer un estreno ya mucho más en salas y todo eso. Comercial. Ujú. Excelente, Sí, excelente. Pues otro proyectazo más, ¿no? Para este año. sí, 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 tal cual. Porque está muy bonito y muy emotivo. Y sí se le rinde un culto a Rita, que es también como un poco lo importante, ¿no? A Que Julio no y va a a dejar Rita. de ser parte también, pues, del concepto de Santa Sabina, ¿no? Porque muchos nuevos públicos apenas le están conociendo a ustedes y a ella y pues funciona, sigue funcionando, ¿no? Sí, pues tenemos nosotros una banda, Patricio y yo, que ahora le decimos la Santa Sabina, poniéndole ahí un artículo para un poco desmarcarnos, Mm. pero somos los dos de Santa Sabina que queremos seguir habitando la banda de alguna manera y 3 chavos de la generación más joven, ¿no? Tania Melo, que es la como que asume un poco
este frente de Santa Sabina que pues es una ausencia, presencia. Ella lo hace con mucha devoción y con mucho respeto y con mucha entrega. Y Ernesto Aguilar y Fabián Lizanduri, que son músicos jóvenes, básicamente son músicos entregados mucho a esta devoción hacia lo viejito que ya pasamos a ser nosotros, pero que lo hacen como con pues, mucho cariño y mucho amor. Y yo creo que esas dos serán las puertas para que las nuevas generaciones tengan contacto con lo que era, con lo que de alguna manera fue en 2018 esta Santa Sabina con amigos Ujú. y de lo que es un poco Santa Sabina ahorita que somos esto que estamos tocando en vivo, ¿no? Ok. Es que la trascendencia de algo bien hecho y excelentemente bien hecho como lo han hecho ustedes es muy grande, ¿no? Entonces, pues hay que darle el peso que tiene. Yo siento que solito lo va cobrando, la verdad. Sí, yo también, o sea, incluso pese a que nosotros nunca pensamos en esa trascendencia, ¿no? Ujú, ujú, claro, claro. Claro, Ese- ustedes estaban aparte muy jóvenes cuando empezaron todo, pero lo hicieron con toda esa visión, ¿no? O sea, sabían algunas, ya estaban ciertos de algunas cosas que luego pues las fueron concretando eventualmente. Tal cual. Y yo quiero que vuelva a pasar con mi banda, Ujú. ¿no? Que es como, pues empezamos de alguna manera muy, Con Punch, sí, ese es tu nuevo proyecto, ese es tu proyecto actual. ese es mi proyecto actual. Para cuando salga esta entrevista espero que ya haya salido el segundo sencillo. Y sí, es muchas composiciones mías, pero también como apropiaciones de música que ya existe en el mundo. También por eso es global, ¿no? O sea, nuestro concepto es rhythm and rock global. Ok, ok. Bueno, pues invitadísimos todos a seguir a este gran artista. Y como pueden ver, no solo es un gran artista, sino que es un gran ser humano del que habría mucho que preguntar, mucho que aprender. Y esperemos que no sea la última vez que nos reunamos en este tenor. Claro. Muchísimas gracias, Poncho, Gracias, Arturo. Un gusto estar gracias aquí. por toda tu música, toda tu obra, ¿no? Siempre te lo vamos a agradecer eso. Y por supuesto también, pues, tu amistad, tu presencia, pues también te lo agradezco mucho. Con todo el gusto. Ya, Excelente. ya somos un buen tiempo de estar haciendo Sí. cosas chidas Y juntos. ojalá que vengan cosas muy padres que podamos hacer. Ahí tenemos alguna idea, pero Unas ojalá ideas que se bien concrete. bonitas. Claro. Bien, Muchas pues gracias. muchísimas gracias a ti. A ti, carnal. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.